Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Colombia es un país con variedad de climas, suelos y pisos térmicos, lo que se traduce en una enorme oferta ambiental en la que coexiste una gran biodiversidad tanto en la zona andina como en la región de los llanos. Todo esto hace posible que se convierta a su vez en una oferta agroecológica, una gran ventaja para la crianza y producción de diversidad de aves domésticas en nuestros campos. Saludos amigos, en este video vamos a hablarles de la gallina de Guinea, gallinetas o gallina gris, como también se le conoce en otras regiones. Aunque son originarias de África, han sido domesticadas hace siglos. Esta ave tan hermosa ha ido desapareciendo poco a poco del paisaje rural de las fincas colombianas. Era costumbre verlas haciendo parte del entorno de la casa de campo, armando alaraca cuando llegaba alguna visita. Es un ave que tiene mucha acogida por su singular presencia y temperamento. Debido a ello, la podemos encontrar en prácticamente todo el mundo. Poseen un plumaje muy característico y existen muchas especies. Es un ave que, habiéndose domesticado, se ha expandido por todo el mundo. Una de las ventajas de tenerla en la granja es que estas gallinas de Guinea controlan eficientemente las poblaciones de insectos de una forma natural y respetuosa con el medio ambiente sin dañar el ecosistema vegetal. Las gallinas de Guinea pueden llegar a medir hasta 53 centímetros de largo, presentando un peso que oscila entre los 3 y los 4 kilogramos en los machos y algo menos entre 2 y 3 kilogramos en las hembras. A diferencia de las gallinas de granja que estamos acostumbrados a ver, la gallina de Guinea está desprovista de plumas en su cabeza y tiene una carnosidad que sobresale del área del pico. Posee una cresta característica sobre la cabeza, cuya forma es propia de esta especie. Las protuberancias de la cara y cresta y tamaños tienden a variar de acuerdo a la especie. La hembra es de menor tamaño que el macho. Otra de las características que las hace atractivas, además de su plumaje, es que son buenas gallinas guardianas, pues estas están alerta en todo momento, avisando con sus particulares sonidos y ruidos que producen la presencia de cualquier animal intruso o persona desconocida. Esta raza de gallina es una de las conocidas como aves monógamas, pues cuando escogen su pareja, esta es de por vida. Es una especie cuya alimentación es principalmente omnívora, como cualquier otra gallina, es decir, que su alimentación se basa en material orgánico, tanto animal o vegetal. Por eso necesitan estar en constante pastoreo, rebuscando semillas, frutas y animales como lombrices e insectos. Aunque sean criadas en granjas o espacios controlados, es fundamental que la dieta se mantenga, es decir, que ellas puedan comer y se les brinde del alimento concentrado de ponedoras de las otras gallinas de la granja, ya que esto fortalece su sistema reproductivo y permite poner huevos de calidad, bien sea para sacar crías o para el sustento primario del ser humano. Aclarando que el huevo de la gallina de Guinea puede ser algo más pequeño que el huevo de la gallina ponedora común. Su costumbre es permanecer en grupos de su misma especie y de esta manera pueden caminar grandes distancias. Son muy ariscas y escurridizas con los humanos, por eso si las tenemos como parte de una granja es vital no tanto tenerlas encerradas, sino brindarles alimentación todos los días, buen agua como a todas las demás aves del patio y que no sean molestadas.
ya que se pudieran incomodar, abrirse paso, escapar y no regresar, entendiendo que ellas caminan muy aprisa y también pueden correr a gran velocidad, llegando a recorrer grandes distancias, y en las noches se refugiarían en la seguridad de los árboles mientras hacen de otro lugar su hogar. Es por ello que también ellas necesitan grandes espacios para estar confortables en una granja o en una finca. Estas gallinetas al año logran poner entre 160 a 180 huevos. Estos huevos serán depositados en un nido construido por ellas mismas en el suelo, buscando un lugar plano y seguro con vegetación que oculte el nido. Cada puesta para encluecar o empollar está conformada por unos 7 a 17 huevos y será incubada por la gallina durante 25 a 30 días, momento en que los huevos comienzan a eclosionar. Cuando nacen los polluelos, que reciben el nombre de chicks, serán cuidados por su madre hasta que hayan crecido lo suficiente para valerse por sí mismos. Bien amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Agradecemos a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal de Los Llanos, apoyando este espacio periodístico de Travesía Agropecuaria. A los que nos ven por primera vez, les invitamos a que le den un like a este video y se suscriban a nuestro canal. Recuerden amigos que producimos estos videos con esmero para toda la gente que ama los animales y el campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos. Mira que está peleando de una fina.